Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tercera semana de la ruta de habilitación de ciberseguridad liderada por IBM. Hola, mi Jessy, buenos días para todos. Como sabrán, de acuerdo al cronograma, la sesión de hoy está enfocada en la parte práctica de criptografía que se va a realizar de 8 a 9 y posterior a esta sesión se va a realizar en esta misma sesión de Webex seguridad forense que va a ser liderada por un instructor del SENA. Entonces, los invitamos a que nos acompañen hasta las 10 de la mañana y que puedan participar en las dos sesiones que se van a realizar en estos momentos. No siendo más, acá veo a Andrés en la ruta de habilitación en el caso de mi centro, ¿cómo sería quien gestiona eso? Creo que el único participando en mi centro Andrés, pues como sabrás, nosotros estamos en representación de IBM, ya tema logístico del SENA y de SENASOFT, tienes que hablar directamente con el líder de tu sede, porque pues lamentablemente nosotros no tenemos información sobre la logística del evento como tal. Igual yo te recomiendo ahorita nuevamente en el chat, les comparto el link que nos compartió el SENA para que se puedan inscribir. Espero que pues esta información te haya servido para resolver tu duda. Si no, pues igual me sigues escribiendo por el chat y pues vamos conversando. Para no perder más tiempo de la sesión, entonces mi Jessy te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Ya el escenario y pues todo es tuyo. Gracias, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, ustedes y en casa también. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco lo que era la criptografía, lo que era un poco el tema de las llaves. Hoy vamos a estar viendo una demo de cómo esas llaves se utilizan, dado, digamos, el detalle y los costos que tiene esto, pues el ambiente que tenemos es un ambiente controlado y bastante pequeño, pero la idea es que podamos ver cómo estamos trabajando. Un ejemplo práctico antes de iniciar, un ejemplo práctico que ustedes pueden llegar a tener en el día a día que ustedes trabajan y digamos cuando ustedes van a trabajar directamente en una empresa es, por ejemplo, la bóveda que se utiliza para guardar las contraseñas de los usuarios privilegiados. ¿Cómo se maneja esto? Básicamente, hagan de cuenta que ustedes tienen una caja fuerte y en esa caja fuerte están guardando todas las contraseñas de superadministrador y de admin. Entonces, digamos que si Vivi es una analista de infraestructura, pues ella no va a llegar a usar el superadmin y la contraseña admin 1234, sino que esa caja fuerte dice, Vivian, usted va a entrar a esta base de datos, tenga esta llave, entre. Jessica, usted va a entrar, utiliza esta llave. Entonces, de esta manera se puede controlar y digamos que queda un registro de que vive a las 9 de la mañana, el viernes 17, vino, pidió una sesión para esta base de datos y queda el registro dentro de la base de datos de todo lo que ella hizo. Igual en mi caso. Entonces, es una de las formas de poder rastrear y poder tener esa información detallada de las llaves que se utilizan y también una manera de proteger la compañía. Es una de las formas, digamos, más sencillas y de las que más nos vamos a encontrar. En este caso, lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a presentar hoy es una solución que se utiliza más que todo para cuando manejamos banca. ¿Por qué la traje a colación? Y digamos porque les muestro este tema. Básicamente porque cuando nosotros presentamos y nosotros tenemos que ayudar a un cliente con este tema, lo que hacemos acá es empezar a mostrarle las ventajas y desventajas de tener la criptografía y de cómo la vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, básicamente, este caso de uso, ¿cuál es? Vamos a tener una página web de un banco y vamos a ingresar como un usuario legítimo, o sea, como realmente la persona que es. Pero ¿qué pasa?
¿Qué es lo que pasa cuando esas llaves no se utilizan y cuando ese tipo de llaves se omiten? Este tipo de criptografía maneja una seguridad adicional que básicamente es tener un escaneo de la aplicación o de la página web a la cual están ingresando. Entonces, básicamente lo que se hace es empezar a revisar y a escanear que el código de la página a la cual van a ingresar no tiene, digamos, una inyección de código que remite al usuario final, digamos, a una base de datos furtiva, ¿sí? Eso lo hace y digamos que son parte de las capacidades que tienen este tipo de criptografías y este tipo de protecciones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros entramos como usuario legítimo, básicamente nosotros vamos a tener acá el detalle de, por ejemplo, Harry va a entrar, entramos, básicamente esta es la página web de su banco, qué es lo que hace y qué hace diferente mi ingreso con y sin llave. En el momento en el que ustedes ingresan, siempre les he dicho que hay algo que tienen que tener en cuenta y es entrar con este candadito que estoy mostrando aquí arriba. Cuando uno ve ese candado abierto o lo ve como con una ranura, quiere decir que el sitio al que estoy tratando de entrar no es un sitio seguro. Pero muchas veces no prestamos atención a eso y entramos. Entonces, si yo entro a mi banco, yo vengo acá, digito mi correo, acá pongo mi password y entro, ¿verdad? Yo soy Harry, ya entré, ya sé que tengo $10,543, ya sé que tengo mis cuentas, mis tarjetas de crédito y demás acá, sin ningún problema. Voy a hacer una transferencia. Pongo acá que le voy a pasar a David y le pongo acá el valor que le voy a poner. Y le hago transfer, ¿verdad? Vuelvo a la principal y ahora no vamos a entrar como Harry, sino vamos a entrar como la persona que ya capturó los datos. ¿Cómo los captura? Básicamente hay dos formas de hacerlo. La primera, o pudieron haber puesto un agente local en el computador de Harry, donde están copiando todo el detalle de los usuarios que él está digitando, o hay un SQL injection o hay una inyección de código, porque no solamente es un SQL, puede ser de diferentes tipos, y acá lo que se hace es que empieza a copiar la información y a enrutarla a una base de datos que el ciberatacante sí puede acceder. Entonces, como ya el ciberatacante tiene la información de los datos directos de Harry, pues él simplemente entra de nuevo al banco, pero él ya no va a entrar al portal donde entró Harry, porque el portal donde entró Harry sí tiene, digamos, un código que está copiando. Acá él va a entrar directamente a la del banco. Pone los mismos datos que Harry acabó de poner, le da login, viene, revisa y dice, wow, interesante, le pegué preciso a un tipo que tiene en la cuenta $10,543, que ha tenido acá diferentes operaciones, tiene 3 tarjetas de crédito y pues digamos que acá ya puede hacer avances también. Entonces, él lo que hace es simplemente intentar hacer la transferencia, pero le genera un error. ¿Por qué? Básicamente lo que se hace aquí es que cuando la llave que tiene un usuario final intenta conectarse, se detecta que no es la llave original. ¿Cómo lo detecta? Básicamente lo que está pasando es que cuando hay este tipo de soluciones y cuando hay este tipo de criptografía, se utiliza para 2 puntos, para un emisor y para un receptor. En este tipo de seguridad lo que se hace es que el emisor está, revisando, la llave le está permitiendo entrar y le está diciendo, usted está entrando a una página o está entrando a una aplicación que realmente es la aplicación de su banco. Cuando uno no detecta ese tipo de cosas y entra y de pronto sus usuarios su usuario y su contraseña está vulnerado, pues lo que él hace es mandarle una segunda notificación, no al usuario final, sino al banco.
En el momento en el que ese ente entiende que la persona ya está vulnerada, o sea, que esa llave fue rota o fue perdida, lo que hace es que permite el acceso, pero en el momento en el que se va a intentar hacer algo, él empieza a dilatar los procesos que se están haciendo. Por eso, digamos que permite este tipo de errores de manera que vuelven al home y cuando ya intentan, digamos, ingresar, pues no lo pueden hacer, ¿sí? Sally básicamente, ¿quién es? Sally es la analista de seguridad que está revisando el score y está mirando qué está pasando. A ella ya le llegó una notificación donde le está diciendo que la sesión de Harry no es una sesión original, por decirlo de alguna forma, sino que lo están suplantando. Este tipo de cosas las utilizan muchísimo los bancos. ¿Qué pasa? Y una de las salvedades que se tienen, este tipo de aplicaciones y este tipo de soluciones y este tipo de código, por la magnitud que tiene su procesamiento y demás, muchas veces corre más fácil contenerizado que un premio. Entonces, para poder tener como una respuesta rápida, para poder que podamos tener un punto a punto mucho más detallado, pues lo que se hace básicamente es empezar a revisar y empezar a ver cómo podemos salvaguardar esa información. Hay un análisis que se llama el análisis de riesgo, que es el que ustedes ven acá. Y básicamente con ese análisis de riesgo lo que vamos a hacer es empezar a revisar qué está pasando. Si se dan cuenta, en la pantalla anterior estamos viendo la primera transacción que fue la que hizo Harry realmente. Y fíjense que su score es del 0/1000 y trabajó sin problemas, su dispositivo no tuvo ningún problema, es el dispositivo y digamos que estas soluciones tienen capacidades de machine learning, donde empezamos a ver y empezamos a revisar qué es lo que está pasando, cómo está trabajando, desde qué IP se está conectando, si es una IP normal, si no es una IP normal, pero que nos puede aprender el tema de machine learning en este punto. Él puede aprender, por ejemplo, qué es normal en una transacción y qué no. Ejemplo, y acá, digamos, aterrizo un poco el dato. Acá es donde nosotros empezamos a decir, es normal que Harry haga una transferencia de $100 a una caridad que tiene, o a su hermano, o a su hermana, o a su esposa, etcétera. Pero no es normal que haga una transacción de 1.000 o 1.500. Muchos bancos lo que hacen, y cuando no tienen tecnologías de machine learning, es manejar estos topes de forma manual. ¿Cómo se hace de forma manual? Pues simplemente tú entras a tu aplicación o a tu página del banco y dices, yo necesito hacer transferencias diarias máximo de, permítame, 1.000.000 de pesos, listo, o 100.000 pesos y ya. Cuando tú necesitas hacer una transferencia más grande, pues tienes que cambiar el monto y haces la transferencia al otro día. ¿Listo? Ese tipo de cosas, digamos que se pueden resguardar y llega un punto en el que pues muchas empresas están migrando a tener soluciones de machine learning y inteligencia artificial precisamente para poder monitorear un punto adicional. ¿Cuál es ese punto adicional? ¿Quién le garantiza a un banco o a una empresa que realmente la persona que entró a hacer ese cambio del monto de la transferencia fuiste tú y no un suplantador? Entonces acá es donde empezamos a detectar un poco brechas y empezamos a darnos cuenta que puede llegar a ser un tema un poco más sensible. Ejemplo, tengo una persona cercana a la que le pasó algo hace poco y es que le suplantaron la identidad, se fue de vacaciones y cuando se fue de vacaciones en el hotel le pidieron su cédula. Resulta que entregó su cédula, se descuidó un momento y le sacaron una fotocopia a la cédula. La persona estuvo de vacaciones una semana, acá en Colombia, tomó sus vacaciones, volvió, y eso fue para Semana Santa, y a los 15 días de haber regresado, empezó a recibir un día cualquiera, recibió una llamada y le dijeron, no, es que es para corroborar
la compra que usted hizo de 11 millones de pesos en al costo. Y resulta que empezó, pero ¿cómo así? O sea, ¿cuál compra? Sí, es que acá no se registra, entonces por seguridad le estamos llamando para verificar, no sé qué. Pero, ¿por qué? O sea, no, yo no tengo productos con ustedes, o sea, no entiendo qué está pasando. Entonces, a raíz de esto, la asesora le dice, por favor, llame al área de riesgo, este es el número, y por favor diga por qué hay una tarjeta aprobada a su nombre y están tratando de hacer una compra de ese monto. Eso fue, pongámosle una fecha, el 27 de abril. El 29 de abril lo llamaron y empezó a mirar su celular y le apareció una tarjeta de 20 millones de pesos aprobada en otra tienda, cualquiera, y empezó, pero ¿cómo así? Entonces llamó al banco que emitió la tarjeta, notificó lo que estaba pasando y le dijeron, pero acá está que sí la pidió. Obviamente, ¿cuál era la diferencia? Que las dos tarjetas las estaban pidiendo en la ciudad donde él estuvo de vacaciones. Entonces empezó a investigar y empezó como a analizar, fue a Data Crédito, puso una alerta, obviamente pues le tocó con superintendencia, con registraduría, con fiscalía y demás poner el denuncio, pero empezó a darse cuenta que también le pasó lo mismo en un banco, que lo mismo le pasó con otra solicitud, y cuando se dio cuenta le habían abierto 5 productos diferentes en 5 entidades diferentes solamente con su copia de la cédula. Entonces, aquí hay muchas cosas que están fallando, no solamente por el descuido, digamos, de perder de vista un poco la cédula. Por eso también ayer les decía que ahorita es trascendental el tema de cuidar nuestra cédula, nuestro pase y demás, porque estas son cosas que están pasando y si ustedes van y leen, investigan un poquito sobre la inseguridad digital en Colombia, está muy disparada y en los últimos 6 meses se ha disparado terriblemente. Entonces, acá, digamos que tenemos varias cosas para analizar. Primero, cómo un banco o como un ente, digamos, una tienda, puede aprobar unas tarjetas de esos montos tan grandes solamente con la copia de la cédula sin revisar la persona que está viniendo. O sea, si llega una persona a un sitio y está pidiendo una tarjeta de crédito, pues lo mínimo es corroborar la cédula que me está entregando, la fotocopia de la cédula con la cara o pedirle la cédula original. Pero no está pasando. Digamos que muchos entes comerciales en el afán de poder vender sus tarjetas de crédito, que la gente se endeude, pues obviamente lo están haciendo mucho más fácil. Parte en la situación de salud que vivimos hoy en día afectó también, pero es algo que está pasando y lo sensibilizo un poco porque no es la primera persona a la que le pasa. He escuchado, tengo mucha gente cercana que últimamente me ha comentado que tiene problemas, por ejemplo, porque le sacaron una línea celular con un teléfono y nunca lo pagaron, porque de pronto le sacaron una tarjeta en un sitio de ropas, porque le sacaron un crédito, y lo peor de todo es que muchos de estos sitios, o sea, yo digo, si fuera todo digital, si lo hubieran hecho todo en línea, bueno, listo, me dice, no, pero no, el banco no tenía cómo corroborar. Pero lo peor de este tema es que lo están haciendo en oficinas físicas, ¿sí? Se roban las cédulas y es aún peor porque pueden ir a un sitio y realmente sacarlo y pues corroborar cédula y todo. Entonces, es un tema de seguridad que está pasando, es un tema que estamos viviendo en el día a día y es un tema que pues obviamente nos está impactando. Soluciones como estas, y digamos que tener prácticas de criptografía en temas tan sensibles como eso nos ayuda a prevenir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para un analista de seguridad de un banco, de un ente público o de un sitio como los que hemos venido hablando en el ejemplo,
Pues nosotros podemos analizar por medio de diferentes plataformas de seguridad si el dispositivo desde el que se está conectando es un dispositivo, por ejemplo, hackeado. ¿Qué pasa? Y digamos, mucha gente no estuvo de acuerdo cuando hicieron la regularización del tema de los celulares, ¿sí? El bloqueo, que cuando a ti te roban un celular y si no tienes el email, pues no lo puedes desbloquear. O si lo traes de fuera del país y no registras tu factura y tu email, pues tampoco lo vas a poder registrar. Esto no lo hicieron de malos y esto lo hicieron básicamente es porque a nivel de seguridad, cuando uno lleva un celular y le hace un hackeo o le hace un ruteo, toda la seguridad del sistema operativo del celular se pierde. Cuando nosotros instalamos aplicaciones que tienen temas criptográficos, que tienen análisis, digamos, por ejemplo, aplicaciones corporativas que necesitamos manejar, pues lo que va a pasar es que no van a poder cuidar la información que hay dentro porque toda la seguridad está por el piso. Así tú le pongas otra capa de seguridad, esa capa de seguridad no tiene una base y siempre, digamos que todos los entes de seguridad parten de que se tiene un sistema operativo con unas capacidades básicas y unas características básicas que permiten ponerle otra capa de seguridad. Al no tener esa parte básica y ese piso, por decirlo de alguna manera, pues no podemos hacer nada. Entonces acá es donde empezamos a tener un problema a nivel de dispositivos. Si ustedes, por ejemplo, rutean un celular, ¿cierto? El celular de ustedes está ruteado, por ejemplo, es muy común que la gente cuando compra Apple le ponga jailbreak para no pagar las aplicaciones. Es muy común y mucha gente lo hace. Básicamente lo que pasa ahí es que se hace como una imagen espejo, pero pues una imagen que cualquiera puede vulnerar, o sea, toda tu información queda expuesta. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, cuando ponen aplicaciones, digamos, device manager corporativos que gestionen ese celular, no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer es porque ese piso de seguridad que tiene el sistema operativo, no lo encuentra. Entonces, si necesitan hacer un borrado de información remota, si necesitan revisar algún tipo de cambio del modelo de aplicación y más, no pueden, realmente no pueden. Y es por eso. Entonces, desde el dispositivo, cuando ustedes lo utilicen, tenerle un antivirus, tener toda la parte de la gestión de seguridad de un computador, tanto de un celular, es importante. Y no es porque hay que mamera tener que pagar esto o lo otro, no. Es porque realmente importa que este piso de seguridad básico, o sea, las bases para construir realmente estén listas. Cuando esto no está listo y digamos que cuando estas herramientas de criptografía detectan algo, lo que se va a mostrar para un analista de seguridad es esto. Esta es la segunda conexión que yo les mostré. En esta segunda conexión, fíjense que ya les dice que hay una transacción inusual que está sospechosa y que tiene unos atributos que no son los normales. Entonces le está diciendo que tiene un riesgo de 800 sobre 1000, que ya esto es bastante grave, ¿cierto? Y lo que dice es que no restrinja la conexión. ¿Por qué? Porque fíjense que acá también está mostrando que tiene una evidencia de malware detectada, que es un dispositivo que no está registrado, ¿sí? Y asimismo está mostrando que, por ejemplo, por geolocalización no está, digamos, haciendo una revisión, se da cuenta que la IP desde la que se están conectando no es del mismo país. ¿Cómo hacen esto? Lo mismo. Cuando ustedes utilizan, y digamos cuando ustedes entran y la página o la aplicación o lo que estén utilizando tiene entes criptográficos, ellos tienen la capacidad de poder revisar ciertos parámetros básicos. Dentro de eso, y digamos que con las capacidades de Machine Learning también se detectan las IPs desde que se conectan. La forma de detectar, digamos, muchos de los ataques de seguridad es precisamente revisar las IPs. Cuando uno sabe, digamos, qué IPs y qué puertos se están manejando, casi siempre utilizan los mismos puertos para salir cuando son malos. Entonces,
ahí digamos que es uno de los puntos sobre los cuales nosotros nos basamos. Fíjense que acá, por ejemplo, dice que hay un phishing detectado. O sea que ya se dio cuenta que ya clasificó el tipo de ataque al que se está generando. Y asimismo, fíjense que acá dice que la acción del usuario ha sido vulnerada, ¿sí? Acá es donde nosotros podemos tomar aún, digamos, acciones y podemos bloquear. Muchos de estos centros lo que hace es que dilata las acciones, entonces se pone mal dentro del sistema, de pronto empiezas a, hay una capacidad que algunas empresas utilizan y es poner, por ejemplo, segundos factores de autenticación. Entonces, en estos segundos factores de autenticación, pues empiezan a pedir, por ejemplo, el año de nacimiento, el nombre de la esposa, algunas preguntas de seguridad que son ya preconfiguradas por el usuario para empezarlo a revisar. ¿Listo? Asimismo, hay un tema bastante interesante y bastante importante acá, y es esta parte de la identidad que estamos viendo acá. ¿Cómo puede un ente regulatorio saber si el usuario final que se está sentando frente al computador o al celular es la persona que realmente tiene los servicios con ellos? Hay unas capacidades muy interesantes que los bancos ahora utilizan y no solamente los bancos, las empresas de fondos pensionales, algunos temas de seguros, utilizan algo y es que hay una forma, la forma en la que uno digita en el computador y utiliza el mouse es muy diferente que como la digita otra persona. Eso se llama una identidad digital. Esa identidad digital muestra qué es normal y qué no es normal en el usuario final que está utilizando la sesión. Entonces, cuando esto pasa y cuando este tipo de irregularidades se manejan, digamos que muchos bancos a veces te dicen como, por favor, ponga su huella digital o ponga su firma acá. Cuando ustedes firman, esa forma en la que ustedes firman queda registrada y es también la forma en la que ustedes escriben, es exactamente lo mismo. Pero así como ustedes escriben a mano, así mismo se escribe diferente, digamos, la forma en la que yo digito es diferente a la forma en la que Vivian digita. La forma en la que yo muevo el mouse es diferente a la que Vivian digita. Puede que Vivian sea diestra y yo soy zurda, puede que yo tengo de pronto un mouse de gamer donde solamente utilizo el dedo pulgar para movilizarme, puede que Vivian tenga uno de los normales. Hay muchos factores aquí que cambian, pero básicamente lo que se hace es generar un registro cuando se adquiere el producto y ese registro queda como tu huella digital. Entonces ahí, digamos que lo que se hace es que estos entes, ya no digamos a nivel de criptografía, sino a nivel de machine learning, empiezan a hacer un match, donde empiezan a revisar qué fue la primera sesión y cuál fue la segunda sesión y hacen corroboran, digamos un poco, lo que está en la primera sesión y en la segunda. Y acá, cuando se dan cuenta que no es, digamos, la capacidad original o la forma en la que se firma digitalmente, aparecen estas alertas del Mouse User Identification. La forma en la que usaron el mouse es completamente diferente. Entonces, acá, digamos que todos estos parámetros nos ayudan a percatarnos de estos tipos de ataques y a salvaguardar la información. Digamos que es algo que hoy en día utilizan muchísimo las empresas. No son soluciones económicas a nivel de inversión, muchas veces es bastante costoso, pero son muchísimos los dolores de cabeza que les quitan las empresas. Entonces, digamos que acá empezamos a ver, y yo les comentaba al comienzo, que ya cuando nosotros, digamos, tenemos este tipo de soluciones, pues empezamos a ver también y empieza a garantizarnos la parte del código, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nos hace un comparativo entre el código fuente inicial que se tiene y una inyección de código, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que puede que estén suplantando o puede que le hayan hecho una inyección al código donde
realmente están, digamos, permitiendo la conexión, y así como permiten la conexión de una persona, pueden hacer la conexión de cualquier otra. ¿Listo? Entonces, aquí es donde realmente nosotros empezamos a ver y empezamos a detectar que no son cosas comunes que están pasando, y empezamos a hacer investigación, empezamos a revisar. Digamos, la solución con la que nosotros lo hacemos y la que se ofrece es Trusted Management Application, pero así como hay estas, pues hay muchas otras en el mercado. ¿Sí? No lo traigo a colación a nivel de producto, sino a nivel de las capacidades que puede brindar y al nivel del detalle que se puede manejar directamente con nuestros analistas de seguridad. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, fíjense que ya nosotros como analistas, ya aquí no estamos a nivel de usuarios, sino estamos a nivel de analistas de seguridad. Empezamos a revisar y empezamos a ver qué está pasando, empezamos a hacer un análisis y empezamos a hacer la investigación. Pues nosotros lo que hacemos es empezar a revisar qué está pasando y qué fue lo que pasó durante el paso a paso. ¿Listo? Estas son algunas cosas que nosotros tenemos, digamos, que tener en cuenta, y son algunas de las prácticas y lo que siempre les he dicho. Hay prácticas y hay prácticas de seguridad que a ustedes les ayudan a mitigar riesgos, a quitarse dolores de cabeza. Y asimismo, les permite tener un amplio conocimiento y, digamos, un amplio detalle. Cuando nosotros tenemos detalles, digamos, cuando nosotros vemos algunos temas como son acá, en la parte no ir adelante, a la parte del código, fíjense que nosotros muchas veces no analizamos y uno como usuario final nunca se detiene a ver el código fuente de una, y obviamente pues por buenas prácticas tampoco es bueno hacerlo. Nunca nos detenemos a mirar todo esto, ¿sí? A mirar el código. Hay unos detalles a nivel de seguridad en aplicaciones que es necesario tener presente, como por ejemplo no quemar los usuarios y contraseñas dentro del código, no dejar puertos abiertos en el momento en el que se configura, tratar al máximo de cuando ustedes utilicen ciclos, no ir a buscarlos a internet copy-paste, sino hacerlos realmente. O si van a hacer el copy-paste, revisen ese código antes de hacerlo. Son algunos de los detalles que nosotros podemos llegar a tener. Los apuntadores son súper importantes. Tener en cuenta, digamos, qué apuntador estoy usando, cómo lo estoy poniendo y hacia dónde lo estoy enrutando, para que no pasen, digamos, cosas como estas. Que a un desarrollador le vulneren una aplicación es un tema sensible, es un tema muy fuerte que le puede impactar. Entonces, digamos, muchas empresas a nivel de desarrollo de software pues son bastante fuertes, y asimismo pues vamos a tener diferentes detalles que nos pueden impactar. ¿Listo? Esas son algunas de las buenas prácticas, son algunas de las cosas que hemos venido hablando en las últimas charlas, y era lo que, digamos, yo quería mostrarles y presentarles hoy. ¿Por qué lo traje a colación y por qué, digamos, que siempre traigo como casos que ustedes puedan palpar? Yo siento que se aprende un poco más cuando vemos cosas como estas que están un poco más sensibles para ustedes y un poco más palpables, que en sí cuando uno habla y habla y habla y habla en una PPT. Entonces, hoy quería hablarles un poco de esto y quería como enfocarlos a la sensibilidad de la información, pero fíjense que hoy en día no es solamente información digital, sino también con los papeles que ustedes usan, con lo que cargamos en el día a día en el bolso, con que tenemos que luchar también en una seguridad en la calle que no está bien. Entonces son muchos entes que nos pueden llegar a impactar a nivel de que nos vulneren. ¿Listo? Entonces son algunas de las cosas que vamos a estar viendo. Ya por mi parte estaría ya todo lo que tenía para ver hoy. La próxima semana en nuestra última charla vamos a estar hablando un poco de lo que es el ethical hacking, y vamos a hablar muy al detalle de algunas buenas prácticas de ethical hacking, y voy a traer también
para varias personas que me han estado preguntando, en las últimas charlas vamos a hablar de la certificación como Ethical Hacker y los detalles, digamos, que conlleva tener esa certificación. ¿Listo? La demo de hoy fue un poco más corta porque digamos que dentro de los casos de uso que tenemos, pues no podemos mostrar muchos por temas de seguridad, pero pues digamos que les traje como el más común, que es el de el usuario final. ¿Listo? Igual hay una charla que sigue ahorita, que es la charla liderada por el SENA. Porfa, no se la pierdan, que también está muy buena, también la han preparado con mucho detalle y complementa muchísimas de las cosas que hemos hablado. Y la idea es que sigan acá. Es en esta misma Webex, no se desconecten, que sigue en esta misma Webex la siguiente charla. Y asimismo van a poder participar de ella. Permítanme un segundo que están haciendo una pregunta. ¿Es que utilizan la misma criptografía con toda la base de usuarios? No. Lo que se hace ahí, Edwin nos pregunta lo siguiente. ¿Utilizan la misma criptografía en el banco con toda la base de datos de los usuarios? No. ¿Utilizan el mismo parámetro de criptografía? Sí. O sea, vamos a ver que todos los usuarios van a hacer con criptografía simétrica o asimétrica, o manejan una llave o manejan dos. Pero lo que va a cambiar es la llave que cada usuario utiliza. Entonces, digamos que lo que hace el banco es generar una serie completa y a cada uno le entrega un pedazo. Entonces, digamos que sí hay variación en la criptografía de cada usuario final y digamos que ahí es donde se genera como la diferencia y la protección para cada usuario. Si bien pueden utilizar el mismo protocolo o el mismo parámetro para todos, ya se desglosa punto a punto y se empieza a mirar punto a punto, digamos, por cada usuario, y obviamente digamos que hay unos usuarios que manejan, por ejemplo, token, que son los usuarios de empresa. Hay otros usuarios que manejan, por ejemplo, segundos factores de autenticación con un login en el correo, etcétera. Todo ese tipo de cosas hacen que hayan más capas de seguridad. Michael nos pregunta, la mayoría de los cibercriminales, ahora hay un dispositivo que clona la tarjeta de crédito simplemente cruzando la persona. Sí, eso se llama una clonación de chip y sí la hace. Hay un aparato y digamos que para protegerse de eso hay unas billeteras que traen un logo que dice como anti-scan. Esas billeteras, digamos, lo que hacen es como generar una capa que bloquea esos escaneos. Pero sí, sí lo hay. Sí lo hay y digamos que es de las formas más comunes que se roban la información. Por ejemplo, algunas personas han migrado a utilizar el chip en una manilla, en unas manillas que están entregando. Pasa exactamente lo mismo. Pasan y les escanean y les roban la información. Es simplemente una clonación que hace. O sea, es como, haz de cuenta, como anteriormente que se hacía, que lo que hacían era clonar la tarjeta de crédito. Cuando tú la Incluso pasabas también, por el teléfono, es lo mismo. incluso también, también vienen CC por la DIWE o por el grupo de Telegram, vienen CC que también pues son dinero robado de otra persona. Pero lo que hacen es Sí, buscar páginas web no están tan seguras para sacar compras, exageradamente. exactamente. Eso sí. Eso sí, uno de los puntos que ahorita nos está impactando bastante, la seguridad. Y más Pero en sí, Colombia, son más en Colombia, la mayoría de compras en Colombia no están tan protegidas y por eso están disparados tanto robo y tantas compras ilegales que están sacando. exactamente. Sí, muchísimas gracias por tu aporte, Michael. Eso sí, y digamos que puntos importantes, yo no digo que sea malo comprar en línea, de hecho yo lo hago, pero hay que aprender a comprar en línea. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros hacer compras en línea y cuidar nuestra información?
La mayoría de los bancos ahorita están generando una opción que se llama una e-card. Básicamente es como una tarjeta prepagada que tú dices, bueno, voy a comprar un mat de yoga, por darles un ejemplo. Me voy a comprar un mat de yoga, entonces el mat vale 50.000 pesos. Yo le recargo a la tarjeta los 50.000 pesos, ingreso los datos de la e-card, hago la compra y listo. ¿Qué pasa aquí? La tienda donde tú compraste queda con los datos de esa e-card. Hay dos cosas. Hay unos bancos que utilizan, por ejemplo, que el parámetro de 3 dígitos que viene por lo general en la parte de atrás de la tarjeta de crédito sea cambiable. Entonces, siempre tienes el mismo número de la tarjeta, pero ese número está cambiando. Esa es una forma. O la otra es que esas tarjetas expiran cada 3 o cada 6 meses. Pero como es una tarjeta prepago, tú no la tienes con cupo todo el tiempo. O sea, uno no dice, ay, no, si este mes me voy a gastar 1.000.000 de pesos comiendo en restaurantes, entonces voy a recargar 1.000.000 y los voy a dejar ahí. No, a medida que tú vas consumiendo, pues así mismo vas cargando. Entonces, es una buena alternativa cuando ustedes van a comprar en línea. Y digamos que la ventaja es que los cupos de estas tarjetas a veces llegan como hasta, creo, 4 o 5 millones. Entonces, si van a hacer, no sé, me voy a ir de vacaciones y voy a comprar todo el paquete por alguna sucursal vacacional, pues lo puedo hacer. Recargo, lo compro y listo. Digamos que no es tan práctico cuando uno necesita como el crédito para hacer esas compras, no. Pero cuando ustedes quieren, digamos, cuidarse a nivel de seguridad, pues lo pueden hacer de esta manera. Y es una práctica que los bancos han implementado precisamente para facilitarle la vida a la gente de esta forma, ¿sí? En aplicaciones por donde ustedes pidan domicilios, todo funciona perfecto, funciona como una tarjeta de crédito normal, solamente pues que tienes que tener el dinero para poderla usar. ¿Listo? Es importante, digamos, hay bancos también que permiten tener tarjetas de crédito de montos muy pequeños. Una práctica que tenemos pues digamos, varias personas con las que yo estoy cerca y hablamos, hay unas tarjetas de crédito que vienen con cupo máximo hasta 200.000 pesos, pero son de crédito. Tú llegas y, digamos, registras, no sé, si vas a pagar, por ejemplo, Netflix o algo así, la registras y ella se va cobrando de ahí, pero es un monto muy pequeño. Si a ti te vulneran, pues digamos que sí es muchísima plata pagar 200.000 pesos, pero es muchísima más plata pagar 2 millones o 20. Entonces, ahí digamos que son algunas prácticas de seguridad que ustedes pueden manejar y que en el día a día, pues al final uno dice, no, pero es que yo en Netflix pago el plan de 32.000 pesos. Sí, y tú lo pagas y digamos que atas tu tarjeta de crédito, pero tú no sabes detrás de esa base de datos de tu tarjeta de crédito quién está. Entonces, son algunas buenas prácticas que ustedes pueden utilizar y que, digamos, pueden llegar a tener para evitar ese tipo de clonaciones y para evitar ese tipo, digamos, de fraude digital que les puede impactar tanto. ¿Listo? Entonces, acá esto debería ser como consejos con Vivi y Jessy. Pero bueno, son algunos de los detalles y digamos que son algunas buenas prácticas y buenas experiencias que ustedes pueden llegar a tener. Yo siempre los traigo a colación porque son muchas cosas que uno a veces no conoce. Digamos, yo las conozco hoy en día porque en mi día a día de seguridad he ido aprendiendo lo que les hablaba de las redes sociales, lo que les habla ahorita de las tarjetas, todo. Es porque a mí también me han clonado las tarjetas, porque a mí también me han vulnerado. Es que uno dice, como fue madre, pero ¿cómo soluciono este tema? Y al final lo he hecho de esa manera. Entonces, digamos que son cosas que traigo a colación también para que de pronto, si ustedes no los han vulnerado, no les pase a ustedes y no caigan en cosas como, ay, Netflix le acaba de mandar un mes gratis y usted, pum, le da clic a ese mensaje de celular y va y se inscribe y toma y les lleva que se le robaron la información. Entonces, así, digamos que es importante que tenemos que cuidarnos. Miren una buena práctica, por ejemplo, que nos comparte Edwin, pagar en efectivo cuando se tanquea la gasolina del carro o la moto. Sí, y más si me lo preguntan cómo van de paseo.
Lo mismo que pagar en efectivo los peajes, pero pagarlos exactos para que no les entreguen billetes falsos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo y digamos que son buenas prácticas que al final uno no tiene en cuenta. A veces uno dice, ay, no, con la tarjeta de crédito y ya. Pero en muchas gasolineras, lastimosamente, y más cuando uno va de paseo, clonan las tarjetas tremendamente y lo hacen de la forma antigua, con el datáfono. Entonces, son buenas prácticas, son algunos, digamos, consejos de seguridad y son algunas cosas que hemos venido hablando en el día a día. Y digamos que en cada sesión hablamos de cosas diferentes, de diferentes prácticas y cosas que nos puedan impactar. ¿Listo? Esto era lo que yo tenía para hablarles hoy. No olviden que ahorita tenemos una sesión adicional que nos va a dictar el SENA. Sí, es verdad también lo que Michael dice. No darnos cuenta si es un link que empieza por HTTP o HTTPS, ahí también nos puede estar impactando. Entonces, hay diferentes cosas que tenemos que ir aprendiendo y digamos que en el día a día vamos a ir viendo, pero son cosas que nos pueden llegar a impactar fuerte. Entonces, bueno, yo por ahora me despido, era lo que tenía para comentarles. Recuerden que en 9 minutos inicia la charla que va a cargo del SENA. Los invitamos a que se queden, se mantengan acá. Si quieren, vayan por un cafecito, un té, o los que no alcanzaron a desayunar por el desayuno. Y los esperamos en 10 minuticos, ¿vale? Sí, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante como todas las otras sesiones y muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Como menciona Jessie, en breves minutos iniciaremos la siguiente sesión. Voy a dejar de grabar en estos momentos y iniciamos la segunda grabación cuando llegue